de haber sido bendecidos con la alabanza, gracias a los hermanos por bendecirnos con esas hermosas canciones, esos hermosos signos, ¿verdad?, que edifican nuestra fe. Les invito nuevamente a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Empezamos el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios y es un capítulo precioso. Tiene 58 versos, así que es bien largo. Vamos a estar aquí unas semanas. Pero es un precioso capítulo que nos da una enseñanza increíble sobre uno de los temas más importantes de la fe cristiana, que es la resurrección de Cristo. Y en los primeros 11 versículos, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, vamos a ver testimonios de la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 11, dice así la palabra de Dios. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen las palabras que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Señor, damos gracias por tu palabra, porque en ella tú te has revelado. Sabemos que ella es la verdad absoluta, y que no hay errores en tu palabra, y que en ella, Señor, tú nos enseñas quién tú eres y cómo debemos vivir. Rogamos que en esta mañana, al venir a tu palabra, lo hagamos con una mente y un corazón dócil, sabiendo que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, el que nos ilumine y el que nos permita entender el mensaje de tu palabra, el que lo aplique a nuestros corazones y el que nos transforme y nos haga más semejantes a Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada del cristiano? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada del cristiano? ¿Cuál es su esperanza y mi esperanza si estamos en Cristo? La Biblia nos dice que algún día todos nosotros resucitaremos y recibiremos cuerpos glorificados como el de Cristo y estaremos para siempre con el Señor. Ahora, esta carta que Pablo escribió, la escribió a los corintios, y los corintios pertenecían a la cultura griega. Corinto era una ciudad griega, ¿ok? Y los griegos tenían algunas enseñanzas, obviamente, que no eran compatibles con la Escritura. Los griegos, comenzando con el filósofo Platón y después muchos más que fueron influenciados por él, creían en el dualismo. ¿Qué significa esto? Para ellos la materia era mala, el espíritu era bueno. Por tanto, para los griegos, el cuerpo material era malo y debía ser destruido. Así que para los griegos, el pensar de que el cuerpo iba a resucitar sería como una persona que había salido de la prisión que regresara a su calabozo. Ellos no esperaban una resurrección.
No querían una resurrección. Y no es de extrañar lo que vemos en el verso 12 de 1 Corintios 15, donde se nos dice que habían algunos que estaban dentro de la iglesia de Corinto que decían que no habría resurrección de los muertos. No habría resurrección de los muertos. Ahora, si no hay resurrección de los muertos, el cristianismo no tiene sentido. Bien. Déjeme decirte algo. Ellos no estaban cuestionando la resurrección de Cristo. Ese no era el problema aquí. Ellos lo que estaban cuestionando era su propia resurrección. ¿Y por qué yo sé esto? Bueno, la Biblia nos dice que no se puede ser cristiano sin creer que Cristo resucitó. O sea, uno de los fundamentos del Evangelio de Cristo es el hecho de que Cristo resucitó. Bien. Ahora, la verdad de la resurrección tiene implicaciones doctrinales y prácticas para la vida cristiana. El hecho de que Jesús resucitó y el hecho de que usted y yo resucitaremos, tiene implicaciones doctrinales y prácticas para nuestras vidas espirituales. Porque la resurrección de Cristo es una evidencia de que nosotros también algún día resucitaremos con Él a vida eterna. Y tendremos cuerpos glorificados como el de Él. Así que, para evidenciar que usted y yo también resucitaríamos, el apóstol Pablo usa la resurrección de Cristo como una evidencia y nos da en este pasaje que vamos a empezar al día de hoy, nos demuestra que Cristo resucitó y estableciendo a través de la resurrección de Cristo las bases de nuestra propia resurrección. En los próximos versos que vamos a ver, Pablo nos da 5 testimonios de la resurrección de Jesucristo. 5 testimonios de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Primera a Corintios capítulo 15, en ese pasaje, Pablo nos da 5 testimonios de la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son esos testimonios? Bueno, el apóstol nos presenta el testimonio del Evangelio en los versos 1 y 2. El testimonio del Evangelio. El testimonio de las Escrituras en los versos 3 al 4. El testimonio de los espectadores o de los testigos de la resurrección en los versos 5 al 7. El testimonio, y yo puse del engendro porque Pablo dice que él fue como un abortivo, ¿ok? Por eso puse ese término ahí, nada más por aliteración. Así que no se asusten, no estoy diciendo que Pablo fuera alguien fuera de tiempo, simplemente fue un término que usé, ¿ok? No es muy importante. Versos 8 al 10. Y por último, el testimonio de lo que se enseñó, de la enseñanza de la iglesia y de los apóstoles. Bien, en el verso 11. Fíjense, vamos a ver que el apóstol Pablo comienza dándonos el testimonio del Evangelio, versos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, ahora os hago saber, hermanos. Ahora os hago saber, hermanos. Ahora, ese término ahora que él emplea ahí, significa que hay una transición. Recuerden, Pablo venía hablando acerca de cómo usar apropiadamente los dones espirituales y de cómo tener servicios ordenados en la iglesia. Bien. Y ahora, a partir de este verso, el apóstol Pablo cambia el tema de su carta y va a comenzar un nuevo tema. Cuando él dice, os hago saber, hay un reproche, y es un reproche enfático en esta expresión. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí significa que él va a hablarles de algo que no era nuevo para ellos, de algo que ya ellos debían conocer, de algo que ya él les había compartido. Y fíjense que él los llama hermanos, ¿ves? Nuevamente, lo cual indica que él los amaba como sus hermanos en Cristo y también que él reconoce que estas personas a las cuales le está escribiendo son creyentes genuinos, son cristianos. Por eso los llama hermanos en la fe, ¿verdad? Son sus hermanos en la fe. Ahora, Pablo comienza ahora reafirmando una creencia común. ¿Por qué era una creencia común?
era algo que ya él les había enseñado. ¿Qué era lo que Pablo les había enseñado a los corintios? Dice Pablo, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. ¿Se da cuenta ahí? O sea, el tema aquí de Pablo es el evangelio que él les había predicado. Ahora recordemos que fue el apóstol Pablo quien Dios comisionó como apóstol a los gentiles. Y los corintios eran gentiles, obviamente. Así que fue Pablo quien llevó el evangelio a la ciudad de Corintio. Fue Pablo quien les predicó el evangelio por primera vez a la iglesia de Corinto. De hecho, la iglesia surgió porque Pablo llegó, empezó a predicar y hubieron personas que se convirtieron y de ahí surgió la iglesia en Corinto. Así que fue él quien le llevó el evangelio, ¿verdad? Y ese es el primer testimonio al que Pablo recurre para validar la resurrección de Cristo. El mensaje del evangelio que la iglesia ha predicado por 2000 años. Por 2000 años, la iglesia de Jesucristo ha predicado que Cristo vive. La razón por la cual nos reunimos a adorar el domingo y no el sábado es porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Y desde ese día, la iglesia se ha reunido a adorar a nuestro Señor el domingo, el día del Señor. Usted puede ver eso en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Juan dice, el día del Señor estaba yo en el Espíritu adorando al Señor. Y muchos pasajes más. Después de su conversión, el apóstol Pablo dedicó el resto de sus días a predicar el evangelio de Cristo. O sea, Pablo, recuerden, antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, un judío, un fariseo, que en un principio persiguió la iglesia, como vimos en el pasaje que leímos ahorita. Bien, pero cuando Cristo le apareció, él fue transformado de una manera radical. Y ese día Saulo de Tarso murió. Y como él mismo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y dedicó el resto de su vida a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque como él mismo confiesa en Romanos 1:16, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué es el evangelio? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree ese mensaje. Es el poder de Dios manifestado en un mensaje. Bien. Y ese mensaje fue el que transformó la vida de los cristianos de Corintio. Fue el mensaje del evangelio el que impactó sus vidas y los transformó de manera radical. Ahora yo quiero hacerte una pregunta y permíteme hacerte una pregunta muy personal, amado hermano. ¿Predicas tú el evangelio? ¿Predicas tú el evangelio? Es importante que entiendas que la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Bien. Ahora, si no predicas el evangelio, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué no lo haces? Y quizás algunos estén diciendo, es que yo no sé predicar el evangelio. Bueno, a todos los que dicen, yo no sé predicar el evangelio, dentro de poco no van a tener excusa. Vamos a proveer un entrenamiento para que todo aquel que dice que no sabe, aprenda cómo hacerlo. Bien, vamos a proveer un entrenamiento para que usted aprenda a predicar el evangelio. Yo quiero que usted entienda que compartir el evangelio, predicar el evangelio, es una tarea que a la cual algunos creyentes tienen un llamado especial. Obviamente, la Biblia nos dice que hay evangelistas, o lo que llamamos hoy misioneros, que son personas que dedican a ir por el mundo predicando el evangelio. Pero en última instancia, predicar el evangelio es una tarea que Cristo comisionó a todos los creyentes. Si usted dice que es cristiano, usted debe predicar el evangelio. Un cristiano que no predica el evangelio no es un cristiano. ¿Me escuchó? Y yo sé que lo que estoy diciendo es algo fuerte, pero permítame preguntarle, cuando usted recibe una buena noticia, ¿qué es lo que usted hace? Usted la comparte con otros, ¿verdad?
Y el Evangelio es la buena noticia de que en Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Cómo usted no va a compartir esa noticia con aquellos que están perdidos? No hay excusa. Predicar el Evangelio es una responsabilidad que tenemos usted y yo. Y créame, no es solamente del liderazgo, no es solamente del pastor, de los líderes, no, es una responsabilidad de la iglesia. La gran comisión fue dada a los discípulos de Cristo, a todos los creyentes, sin excepción. Bien, el Evangelio es el mensaje más importante que la iglesia debe proclamar. No hay otro evangelio y no hay otro mensaje que la iglesia debe proclamar. La iglesia no debe involucrarse ni en política, ni en cuestiones sociales. No, no. La iglesia tiene una misión, predicar el evangelio, que es el que transforma las vidas. Bien, porque es el único mensaje efectivo para transformar a los pecadores. No hay otro. El evangelio lleva consigo la omnipotencia de Dios, el poder transformador de Dios. El evangelio es el mensaje, las buenas nuevas que Dios envió a la humanidad. Y es Dios quien respalda ese mensaje. Y yo quiero que tú entiendas, si tú quieres transformar a este mundo, si tú esperas que este mundo caído, pecador, en el que estamos viendo tanta depravación y tantas cosas que nos hacen a veces sentir horror. Lo único que puede cambiar el corazón de un pecador es el evangelio. Ni la psicología, ni la sociología, ni nada que este mundo ofrece puede transformar realmente el corazón humano. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre caído. Solo el poder de Dios puede darle una nueva vida y una nueva expectativa. Solamente el poder de Dios puede hacer que usted se convierta en una nueva criatura. Ahora, ¿qué evidencia tenía Pablo de que los corintios habían recibido el evangelio? ¿Qué evidencias tenía Pablo de que los corintios habían recibido el evangelio? Déjame decirte, cuando una persona recibe el evangelio, es transformada. Dios lo cambia. Por eso dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es alguien diferente, alguien nuevo. Ese día la persona nace de nuevo. Y ya no es más la persona que era antes, es alguien diferente en la que hay una nueva naturaleza. Y Pablo sabía que los corintios habían recibido el evangelio porque ellos habían sido transformados. Ellos fueron libertados de la idolatría y de la ceguera espiritual del paganismo y de la adoración a los ídolos a una nueva vida en Cristo. Y Pablo vio esa transformación, vio ese cambio radical que evidenciaba la obra del evangelio en el corazón pecaminoso. Porque cuando Dios entra en un corazón, lo transforma, lo cambia. ¿Sabe? Hay personas que tienen en la iglesia 10 años, 20 años y son los mismos. Si usted no está cambiando, si usted no está creciendo en su semejanza con Cristo, usted no es cristiano. Y no me importa qué tiempo tenga usted ni cuántos versos bíblicos sepa de memoria. Una persona puede recitar de memoria la Biblia y no ser creyente genuino. ¿Cómo yo lo sé? Los fariseos. Jesús les dijo que ellos por fuera estaban muy bonitos, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Y conocían las enseñanzas. Jesús le dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos dicen la verdad muchas veces, pero no viven la verdad en sus corazones. Bien. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos esenciales del evangelio que Pablo predicó? ¿Sabe? Cuando uno predica el evangelio tiene una enseñanza, tiene una serie de enseñanzas que son fundamentales, que hay que predicarlas. Si uno predica esas verdades doctrinales, no está predicando el evangelio.
Y lamentablemente muchas veces se predica hoy cosas que no son el Evangelio. Se diluye el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio a los pecadores les parece ofensivo, les parece repulsivo, les parece una locura. Así que, ¿cuáles son algunos elementos esenciales del Evangelio que Pablo predicó? Fíjense, vemos un resumen que Pablo da en el verso 3. Fíjense lo que dice Pablo en el verso 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O sea, Pablo no predicó un evangelio que él inventó. Y recuerden, Pablo no aprendió el evangelio de ningún hombre. Él dijo que él lo había aprendido directamente de Cristo. Bien, fue Cristo quien le enseñó esto a Pablo. ¿Ok? Dice a continuación que Cristo, ¿qué cosa? Murió por nuestros pecados. No se puede predicar el evangelio sin predicar que la persona es una pecadora o un pecador y que necesita la salvación que Cristo ofrece. Lo que nos condena es el pecado. Y la razón por la que Cristo se hizo hombre y vino a la tierra fue a morir por nuestro pecado. Cristo nos salva de la condenación por el pecado. Por tanto, la persona no es que ha cometido errores en su vida, no es que ha fallado, no es que... no, la persona sin Cristo es una pecadora o un pecador que está perdido, camino al infierno. Y Cristo es el único antídoto, la única respuesta al pecado humano. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Bien. Verso 4, que fue sepultado. Y después dice a continuación, y que resucitó al tercer día. Cristo no quedó en la tumba. El Señor resucitó. Esto es un resumen, una síntesis de algunas doctrinas esenciales del evangelio. Yo quiero que usted entienda que el evangelio de Jesucristo no es una fábula, no es un mito, no es una historia de personas que inventaron esto simplemente para entretenerse. El evangelio de Jesucristo es una verdad histórica. Histórica. Se puede dar fecha, lugar y personas involucradas con este evento. Bien. El evangelio se basa en la historia de Jesucristo y nos describe su nacimiento, su vida obediente, su muerte expiatoria y sustitutoria por nuestros pecados, su resurrección de los muertos, su resurrección física. No fue un espíritu lo que los discípulos vieron, fue a Cristo, Cristo resucitado, Cristo con un cuerpo glorificado y su ascensión al cielo. ¿Sabe? Mucha gente ataca y dice que esto es imposible. John Silverton, que fue uno de los grandes mentes jurídicas, o sea, uno de los grandes juristas de la historia británica y que fue 3 veces gran canciller de Inglaterra, escribió lo siguiente: sé bastante bien lo que es la verdadera evidencia y les digo que evidencias como la de la resurrección nunca se ha derrumbado. Nunca se ha derrumbado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico que ha sido corroborado por el mensaje que la iglesia ha predicado por 2000 años. Lo que transformó a los apóstoles cobardes que abandonaron al Señor aquella noche en Getsemaní y los hizo convertirse en hombres valientes que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas, fue el hecho de que vieron al Cristo resucitado. Y fue esa transformación la que los llevó
a predicar el evangelio fielmente. El testimonio del evangelio que la iglesia ha predicado es firme. Nuestro Señor no quedó en la tumba. Cristo vive. Él resucitó. Y por 2000 años la iglesia ha proclamado esa verdad de manera absoluta, sin miedo, ante la oposición. A pesar de la oposición, a pesar de la persecución, a pesar de los ataques, la iglesia ha predicado por 2000 años que Cristo vive. Los discípulos de Cristo anunciaron al mundo que Cristo había muerto como nuestro sustituto para pagar el castigo que merecían nuestros pecados, pero también anunciaron la resurrección de Jesús, y eso proporcionó la prueba. Esa resurrección fue la que proporcionó la prueba de que Dios el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo en nuestro lugar, y que a través de la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, en la obra de Cristo a nuestro favor, Dios hoy perdona y justifica a los impíos. Te lo voy a decir de otra manera. Dios es perfecto. ¿Quién de ustedes es perfecto? ¿Quién de nosotros es perfecto? ¿Alguno de ustedes es perfecto? Yo no soy perfecto. Y Dios dice, sean perfectos porque yo soy perfecto. Por tanto, un Dios perfecto no puede aceptar en su presencia nadie que no sea perfecto. Si tú aspiras a llegar a Dios a través de tus buenas obras, a través de tu buen comportamiento, nunca lo vas a lograr, porque nunca vas a ser perfecto. Dios, sabiendo que ningún hombre podría nunca alcanzar la salvación, estableció un plan en el cual Él envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Él, el santo, el perfecto, vino, vivió una vida justa y sin pecado y murió como nuestro sustituto, para que cuando una persona pone su fe en Él, en Cristo, no en otro, no en Alá, no en nadie más, en Cristo, porque no hay salvación en otro nombre bajo el cielo, solo en el nombre de Jesús. Y cuando una persona pone su fe en Cristo, Dios le perdona todos sus pecados y le atribuye a esa persona la justicia de Cristo. De tal manera que Dios te ve a ti como perfecto, porque te ve a ti como si tú estuvieras viviendo la vida de Cristo y no tu vida. Y por eso eres perdonado, y por eso eres aceptado en el cielo. No porque tú realmente seas perfecto, sino porque Cristo habita en ti. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. Para ser salvo, para que una persona sea salva, Pablo dice en Romanos 10:9 que se requiere que en primer lugar el pecador, dice el verso 9 de Romanos 10:9, se requiere que el pecador confiese con su boca a Jesús por Señor. ¿Lo veis? Y fíjense, cuando Pablo dice que se requiere que confiese con su boca a Jesús por Señor, no es un reconocimiento simplemente de que Jesús es Dios y de que Jesús es el Señor del universo. Él lo es. Pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo ahí, lo que esta frase significa, es que usted debe confiar en Cristo para su salvación. Debe recibirlo como su Salvador. Pero no solamente como su Salvador, sino también como el Señor de su vida, como el soberano de su vida. Significa que a partir de ese día, Cristo debe ser quien gobierne su vida y no usted. Cristo es el Señor. ¿Sabe? Decir Cristo es el Señor es decir que Él es el Rey y yo soy su esclavo. ¿Entiende el punto? Él es el Rey y yo soy su esclavo. Estoy aquí para servir a Cristo, para honrar a Cristo, para adorar a Cristo, para amar a Cristo.
Esa es mi obligación, mi deber. Ahora, no solamente eso, dice en segundo lugar que para que un pecador sea salvo se requiere que haga otra cosa más. Pero antes de llegar ahí quiero que usted entienda por qué es importante. Dice que en segundo lugar se requiere que creamos en nuestro corazón que Dios, ¿qué hizo Dios? Le resucitó de entre los muertos. ¿Lo ve ahí? O sea, no se puede ser cristiano sin creer que Cristo resucitó de los muertos. ¿Entiende el punto? Para ser salvo hay que confesar que Cristo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la validación suprema de su ministerio, de su obra. La resurrección de Cristo demuestra que Cristo es quien Él dijo ser. ¿Sabe? Existen muchas religiones grandes en el mundo. Pero hay una diferencia grande entre el cristianismo y todas las demás religiones. Todas las demás religiones, los líderes que la fundaron, murieron y fueron sepultados. Y sus seguidores, sus discípulos, saben dónde está la tumba, el sepulcro de su líder. Pero cuando los líderes judíos cuestionaron a Jesús sobre si él era el Mesías, escuchen lo que Jesús dijo en Juan 2, 18 al 21. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestra de que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías? Verso 19. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Verso 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, Jesús les dijo: quítenme la vida, en 3 días yo resucitaré. Y la resurrección de Cristo demostró que Él es quien dijo ser. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, o lo que es lo mismo, Dios el Hijo, encarnado, humanado. Una persona con 2 naturalezas, divina y humana. Y la resurrección de Cristo demuestra que el Padre aceptó la obra de su amado Hijo. Se complació en la obra de su amado Hijo. Yo quiero que te entiendas algo. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, Él no podría salvar a nadie. ¿Entiendes eso? Si Cristo estuviera en la tumba hoy, como dice Pablo en los versos que leímos en la lectura bíblica, ¿sabe lo que debíamos hacer? Cerrar nuestras Biblias e irnos a la casa, porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y no hay esperanza para nosotros. Es la resurrección de Jesucristo la que establece nuestra esperanza. Y es la resurrección de Jesucristo una doctrina fundamental del Evangelio. Como vimos, Pablo predicaba el Evangelio y decía que parte del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Porque esa resurrección confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Confirma su divinidad, confirma que Jesús es diferente a Mahoma, a Buda y a cualquier otro líder religioso que haya existido en la historia de la humanidad. Déjame decirte algo. La verdadera adoración cristiana y la verdadera predicación se centra en el hecho de que Dios ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué esa verdad histórica es importante para ti y para mí? Yo te dije al principio, tiene implicaciones teológicas y prácticas para nosotros. Saber que Cristo se levantó de los muertos, saber que Él fue victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el pecado, y que usted y yo podemos tener victoria también sobre el pecado y la muerte y recibir la bendición de la vida eterna. Ahora, yo no sé si a ustedes eso les da gozo o no, pero viviendo en el mundo en que vivo, esa es la única fuente de gozo que yo tengo. Saber que estando en Cristo tengo victoria sobre el pecado y la muerte. Porque hay una verdad que todo el mundo sabe, y es que, nos guste o no, todos vamos a morir algún día. ¿Sí o no? Pero Cristo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que pone su fe en mí no morirá eternamente. Por tanto, mi esperanza no está en nada en este mundo, sino en lo que Cristo hizo por mí, sabiendo que Él murió por mis pecados y que en Él tengo victoria sobre mi pecado y que Cristo resucitó para mi justificación y que en Él Dios el Padre me va a aceptar en su reino eterno algún día. Los corintios creyeron en la resurrección de Cristo. Y es por eso que Pablo comenzó allí su argumento en favor de su propia resurrección. O sea, Pablo está defendiendo el hecho, amado, de que usted y yo también resucitaremos. Y eso es importante para la iglesia. Yo no sé si usted entiende lo que esto implica. Déjame decirte, para el cristiano, escúchame bien lo que voy a decir, para el cristiano la experiencia culminante de nuestra transformación personal será la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Dios nos regenera, aún en nuestros cuerpos hay pecado y hasta que seamos regenerados, seamos resucitados con Cristo, recibiremos cuerpo como el de Cristo y nunca más batallaremos con el pecado. Nunca más tendremos que decir, como dijo Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que cada día me impulsa y me arrastra a pecar contra mi Señor y mi Salvador? Es la resurrección la que garantiza que algún día usted y yo recibiremos cuerpo como el de Cristo y nunca más nos acordaremos del pecado, nunca más batallaremos con el pecado. Nunca más batallaremos con el dolor, el sufrimiento, la presión alta, la muerte. Se acabó la reuma. ¿Entiende eso? Como dijo el gran predicador puritano Thomas Brooks, voy a citar sus palabras. Una persona que es consciente de su pertenencia a Dios sabe que la muerte será el funeral de todos sus pecados, dolores, aflicciones, tentaciones, deserciones, oposiciones, vejaciones, opresiones y persecuciones. Y sabe que la muerte será la resurrección de sus esperanzas, alegrías, deleites, consuelos y contentamientos, y que le traerá un gozo más claro, completo, perfecto y constante acerca de Dios. Los corintios habían recibido el Evangelio. Y Pablo les dice a continuación, en el cual también estáis firmes. ¿Lo ve ahí? Estáis firmes. ¿Sabe? El hecho de que ellos se mantuvieran firmes en el Evangelio era prueba de que eran creyentes genuinos, de que eran cristianos, de que eran creyentes genuinos. Y eso se demuestra en el verso 2, dice, por el cual también
¿Sois qué cosa? ¿Sois qué cosa? Salvo. Recuerda, es el Evangelio el que salva. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio a las personas que no lo conocen, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todo aquel que está alrededor nuestro. ¿Bien? Y es debido a su compromiso con esta verdad de la muerte y resurrección de Cristo y con las demás doctrinas del Evangelio que estos creyentes y usted y yo somos poseedores de la salvación. Porque para ser salvo hay que creer en nuestro corazón en la resurrección, hay que creer que Cristo murió por mis pecados, que Cristo murió como mi sustituto. ¿Bien? Y fíjense, Pablo usa aquí el tiempo presente cuando dice son salvos. ¿Sabe? Si lo tradujéramos literalmente sería, ustedes están siendo salvos. Están siendo, hoy están siendo salvos. Y si no entiende lo que significa eso, se lo voy a decir de otra palabra. La salvación es del Jehová, es del Señor. Él la inicia, Él la sostiene, Él la perfecciona. Si Dios nos dejara, usted y yo perderíamos la salvación inmediatamente. ¿Bien? Usted fue salvo de la condenación por el pecado el día en que usted creyó en Jesucristo. El día en que usted recibió a Cristo como su Salvador. Ese día usted fue salvo por la pena o la condenación por el pecado. O sea, Dios perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. Ese día usted fue justificado delante de Dios, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Porque antes de eso, usted estaba en enemistad y en guerra con Dios. Y Dios estaba airado con usted, como dice el Salmo, la Escritura en los Salmos. Dice que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. ¿Bien? El día que usted recibe a Cristo, ese día usted fue perdonado, fue justificado. Dice Romanos 5:1, justificado por la fe, tenemos paz con Dios. O sea, se restablece la armonía de la relación y la persona es perdonada, es justificada delante de Dios por la obra de Cristo en nuestro favor. Y Dios nos acredita la justicia de Cristo. Ese día fue salvo de la pena o la condenación por el pecado. Pero a partir de ese día, amado hermano, usted y yo estamos siendo salvos del poder del pecado en la santificación. ¿Qué significa? Dios nos salva de la pena del pecado para salvarnos del poder del pecado, para que usted y yo seamos transformados en nuestra semejanza con Cristo y podamos vivir vidas santas. Sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, si no estás siendo santificado, tú no has sido justificado. Porque Dios no salva a nadie para dejarlo como estaba. Dios nos salva para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Dios nos salva para santificarnos, hacernos cada día más semejante con Cristo. Que usted y yo nos parezcamos cada día más a Cristo. Y sabemos también que algún día seremos salvos de la presencia del pecado. Mientras vivamos en este mundo, usted y yo estaremos lidiando con el pecado. Pero el día que seamos glorificados, el día que Cristo venga por nosotros y recibamos cuerpo glorificado, nunca más batallaremos con el pecado. Ahora, yo no sé si a usted a eso le da alegría, pero esa es la fuente de mi alegría, porque yo reconozco que diariamente tengo que estar luchando con el pecado en mi vida. A continuación, Pablo dice, si retenéis la palabra que os prediqué, o si, podría traducirse, o si os aferráis a la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en ¿qué? En vano. ¿Lo ve ahí? ¿Sabe? Ese adverbio en vano significa sin fundamento, sin causa. ¿Bien? Sin fundamento, sin causa. ¿Ok? O sea, cuando uno tiene una fe que no tiene fundamento, que no tiene causa, es una fe vana. Es cuando usted pone su fe en algo o alguien que no es digno de fe.
Bien, no es digno de fe. Por ejemplo, en el verso 14 dice, si Cristo no resucitó, si Él no hubiera resucitado, ¿qué dice Pablo a continuación? Vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque si usted pone la fe en algo que no es verdad, usted se va a dar cuenta en algún momento de que su fe estaba puesta en algo que no era digno. ¿Bien? Cuando una persona no pone su fe en el verdadero evangelio, cuando una persona no pone su fe en Cristo, su fe es vana. Y es por eso que el Señor hizo una advertencia terrible en el libro de Mateo cuando Él dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios. Y yo les diré, apartado de mí, nunca os conocí. Su fe estaba puesta en el lugar equivocado. Su fe estaba puesta en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, Cristo no sería un objeto digno de fe. Vemos eso en el verso 13 y en el verso 17. Dice el verso 13, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y en el verso 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, de la fe de ustedes es, ¿qué cosa? Falsa. Todavía están en sus pecados. Es por eso que es tan importante que nosotros examinemos nuestra fe. Es por eso que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos que estáis en la fe. Y fíjense que no dice después, que Cristo está en vosotros. O sea, no dice, asegúrense de que ustedes hicieron una profesión de fe y que vinieron al frente y que ustedes dijeron que aceptaron a Cristo. No es eso lo que dice. Lo que dice, asegúrense de que ustedes realmente creen en Cristo. Creen que Cristo murió por sus pecados. Creen que Cristo resucitó para su salvación. Y que Cristo es el Señor y el Salvador de su vida. Si usted no entiende eso, usted no es salvo. Hello. No importa lo que diga el mundo. David de Garland dice que al creer en el Evangelio incluye creer la verdad doctrinal de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular que integra la encarnación y la muerte expiatoria de Cristo. Si se quita la resurrección, todo el Evangelio se derrumba. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, significa que Él ni era Dios y por tanto Él no podía pagar la condenación por el pecado y no podía reconciliarnos con el Padre. La razón por la que Cristo pudo pagar el pecado de todos nosotros es porque Él era una persona que era tanto humana como divina, era infinita y Él pudo absorber la ira del Padre sobre sí mismo. Nadie más podía hacerlo, solo Cristo. La verdadera fe salvífica está arraigada y permanece firme en todas, escuche bien, las doctrinas esenciales del Evangelio. En todas las doctrinas esenciales del Evangelio. Rechazar la resurrección corporal de Jesucristo evidencia una fe superficial, una fe falsa. Bien. Yo quiero que usted entienda, como en todas las congregaciones, en la iglesia de Corinto también había creyentes, falsos creyentes. Había personas que profesaron ser de Cristo, o sea, profesaron ser cristianos, pero que no creyeron las doctrinas esenciales del Evangelio. Y fue precisamente ese rechazo a las doctrinas esenciales del Evangelio lo que demostró que su fe no era genuino y que su salvación no era real. ¿Sabe? Cuando una persona que dice que es cristiana rechaza el nacimiento original de Cristo, no se distraigan, préstame atención. Si una persona que dice que es cristiana rechaza el nacimiento original de Cristo, rechaza que Cristo es Dios, rechaza su muerte y resurrección, está rechazando
doctrinas esenciales del Evangelio. Y si usted rechaza eso, está rechazando el mensaje del Evangelio, el poder de Dios para salvación. ¿Entiende el punto? Hay que creer esas verdades. Ellos nunca fueron salvos. Bien, la vida cristiana, de principio a fin, depende totalmente de la gracia de Dios, del poder de Dios. Y ese poder de Dios, amado hermano, ese poder de Dios se revela a través del Evangelio. Y es el Evangelio el primer testimonio que el apóstol Pablo usa para demostrar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Porque por 2000 años la iglesia ha estado predicando que Cristo vive. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es muy clara. En ella tú nos enseñas la verdad. Señor, y sabemos que el Evangelio, que es poder, es tu poder revelado, en el cual tú nos declaras la verdad, en el cual tú nos declaras lo que necesitamos creer para ser salvos. Nos enseña que Cristo resucitó, que Cristo vive, que nuestro Señor no quedó en una tumba y que a través de la fe en Él nosotros también resucitamos a una nueva vida, una vida transformada, una vida semejante a la de Cristo, una vida espiritual en la cual Dios viene a habitar en nosotros. Nos convertimos en el templo de Dios. Señor, te rogamos que si hay alguna persona en esta hora que no entendió estas verdades, que no antes de hoy no había entendido estas verdades y que realmente no está en Cristo, hoy sea el día de su salvación. Y que entendamos que no hay nada más importante que asegurarnos de que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, porque de eso depende nuestro destino eterno. Padre, trae convicción, tu Espíritu sea el que aplique esta palabra a cada corazón, a cada mente. Recibe nuestra adoración. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.